Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Qué alegría que el Señor nos conceda la oportunidad nuevamente de encontrarnos en este espacio de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, queridísimos hermanos en Cristo, les recordamos que pueden escribirnos al correo info@comunicadoras.org, al chat de nuestras redes sociales, para hacernos los comentarios, las preguntas, los aportes, las correcciones también, en fin, para que participemos. Y también recordemos que nuestras líneas están abiertas desde los Estados Unidos al número 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al número 1205-271-2976. Así que no se queden con las ganas de participar. Así, hermana Consolate, después de esta invitación vamos a conectarnos con nuestro dulce Padre del Cielo a través de esta oración. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, querido oyente, si te es posible, vamos a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad, guardando recogimiento, cerrando tus ojitos. Ya si estás en una actividad y no puedes, con el deseo de que en el corazón entres en esa comunión con Dios es suficiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por este espacio que nos permites. Te suplicamos que envíes tu Santo Espíritu para que podamos comprender tu voluntad y llevarla a cabo. Te entrego hoy especialmente a aquel oyente que tal vez está en dificultades, para que a través de este programa le otorgues aquella bendición, aquella luz que necesita para su situación particular. Pedimos la intercesión de María Auxiliadora para que sea ella la que nos conceda la gracia de aprender, vivir nuestra fe y darla a conocer. A nuestros santos ángeles custodios que nos acompañen, que alejen toda distracción, toda acción del maligno que impide que queramos aprender. Y suplicamos que la sangre de nuestro Señor selle este lugar, selle a cada una de las personas que nos está escuchando, aquellos que nos están viendo, y que nosotras podamos ser canales por los que el Espíritu Santo pueda amar y consolar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, ya con la presencia del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, recordemos, hermanos, que pues seguimos en esta temporada sobre la Eucaristía. Eucaristía, un Dios vivo. Durante esta semana pues hemos profundizado sobre la alegría de encontrarnos con el Cristo resucitado. Yo no les he dado las Pascuas, yo creo que mi hermana Mónica tampoco. Felices Pascuas para todos. De verdad, qué emoción, ya pasamos la Cuaresma. Y pues el Señor ha querido quedarse entre nosotros y gracias a la fe y al testimonio de cientos de personas, pues nosotros disfrutamos de verdad de esta alegría de una iglesia que nos guía, que nos nutre en este camino espiritual, y qué hermoso poder vivir plenamente y regocijarnos también plenamente en estas fiestas actuales. Así es, hermana Consolata. Hoy vamos a ver con detenimiento cómo vivían los primeros cristianos el encargo que dio Jesús a sus discípulos. Haced esto en memoria mía. Sí, que ya lo hemos escuchado. Y como nosotros celebramos esta misma liturgia de la misa heredada por los apóstoles y los conversos al cristianismo. Por eso el tema de hoy lo titulamos La herencia de los apóstoles. Así es, nada más y nada menos, la herencia de los apóstoles. ¿Cómo se pone uno contento cuando hereda algo, no? Pues está el dolor de la persona que se va, cierto,
pero siempre está como de plano que dentro de las familias se hace un alboroto gigante por esto de las herencias. Y nosotros, hermanos, tenemos una herencia que nos quedó, un legado enorme y grande de los apóstoles. ¿Cómo no aprovecharlo, verdad? Así que vamos entonces con nuestra frase de la espiritualidad para este día. Conéctate con este pensamiento. La misa no la celebra el sacerdote, él la preside, la celebras tú. No asistas de una manera pasiva, sino activa, participando. Fuerte. Y hermosa frase. Pero muy real, hermanos. Efectivamente, estamos invitados a participar con mente, alma y corazón en la conmemoración del sacrificio de Cristo, sí, que se actualiza en cada misa. Y para esto es necesario prepararse, pero también conocer su estructura para darle el valor que se merece. Un ejemplo de esto fueron los primeros cristianos, porque participaban de esta celebración como el centro y culmen de sus vidas, como realmente es, arrastrando así a muchos a la conversión. Más de lo que decían era lo que ellos hacían que movía a la conversión. Exactamente, y recordemos, hermanos, que el carácter de la Eucaristía siempre va a ser comunitario. Es verdad, Cristo es el actor principal y preside invisiblemente toda celebración, mientras que la cabeza visible es el sacerdote, ¿verdad? A él es el que vemos. Él preside actuando in persona Christi. Sin embargo, no solo celebran Cristo como cabeza y el sacerdote como cabeza visible, sino celebra el Cristo total. Es decir, también está el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y nosotros somos ese cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que se hace aquí, en esto se hace eminentemente real esta promesa del Señor cuando dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no somos solamente 2 o 3 los que nos reunimos para celebrar la Santa Misa, sino es una muchedumbre completa, una comunidad completa, una parroquia completa. No, y es que solamente no decimos iglesia para referirnos a una comunidad visible, porque también se reúne en torno al altar toda una iglesia visible e invisible, en sus 3 bases, que está la iglesia triunfante, la purgante, y me olvidé la otra, la iglesia militante. Y la iglesia militante. Nosotros. Ajá, entonces imagínate, estamos toda la comunión de estas 3 iglesias. Entonces, cuando hablamos de que estamos en comunión, no solo es con lo que vemos, sino lo que no vemos, pero que se hace visible. Eso es muy hermoso y muy diciente desde ya que lo tengamos en cuenta. Lo que no vemos, los ángeles, las benditas almas del purgatorio que también están ahí, y la iglesia triunfante, es decir, la compañía de los santos, ¿verdad? Por eso es muy importante, hermanos, que seamos conscientes de que aquellos que hemos sido convocados, es decir, elegidos por el Señor a participar de este banquete, nuestra participación debe ser activa, no solo en un nivel espiritual, ¿cierto?, sino en los diálogos en que se dan entre el celebrante y los fieles congregados. Es decir, no solamente estoy con mi oración personal ante el Señor, sino que participo de las oraciones comunes que tenemos todos. De igual manera, las posturas físicas, cuando es el momento de levantarse, nos levantamos, cuando es el momento de arrodillarse, según la liturgia de cada país, pues nos arrodillamos, ¿verdad? Es más, el orden es liturgia, y en el orden y en esta liturgia se da todo con claridad y así se alaba ordenadamente también, y es precioso verlo así al Señor. ¿Cómo es de difícil? A mí me ha pasado. Yo he visto personas que tienen una voz fuerte, gruesa, hablan duro, más cuando se enojan. Uno los ve por ahí enojados, ¡ay Dios, cómo gritan de bueno! Pero cuando están en la misa, esa vocecita les sale así. Exactamente, ya no hablan, no participan, no responden ni con tu espíritu, sino que no. Hermanos, eso es lo que precisamente debemos evitar. Debemos ser conscientes de responder adecuadamente y vivirla plenamente con esas posturas y respuestas físicas, no solo espiritual.
Qué bonito eso que dices de posturas físicas, porque a veces vemos que hay mucha devoción particular cuando se vive la Eucaristía, que se arrodillan cuando no hay que arrodillarse, ¿sí? O que está parado y no hace el gesto de que hay que inclinarse, si no puede arrodillarse, pues sí, hacer la venia, ¿sí? Entonces, no es porque el Padre se le antojó, ¿no? Hay un significado y hay toda una tradición, por eso lo vamos a ver hoy, hermanos. Qué bonito, hermana Mónica, que yo creo que eso nos da para otro encuentro y otro contenido de estos, porque cada respuesta significa algo, cada postura física significa algo, y la obediencia también dentro de los límites que se supone da el sacerdote al sacerdote, porque muchas veces el sacerdote dice oremos, es decir, pongámonos de pie todos, y la persona por su devoción particular, que bueno, que tampoco es mala, ¿cierto? Pero continúa arrodillado. Qué bonito sería que se uniera a toda la comunidad poniéndose también ella de pie. O si el sacerdote en algún momento llega a decir, bueno, los que puedan, arrodíllense, qué bonito que los que puedan, claro está, también se arrodillen y no se queden parados también por alguna devoción particular. No, es que por hacer más, no sé, penitencia. A veces se nos confunden muchas estas cosas y terminamos no viviendo en comunidad la Santa Misa, como que cada quien por su lado. Total, y se pierde la comunión. Exacto. Y eso es lo necesario, la comunión. Justo decía el Papa Francisco en las catequesis sobre la misa, que nosotros los cristianos acudimos a la celebración para encontrar al Señor resucitado, y en este tiempo pascual en que estamos, más aún para dejarnos encontrar por Él, para escuchar su palabra, alimentarnos de su mesa y así convertirnos en iglesia. Vamos a la Eucaristía para recibir de Él aquello de lo que nosotros necesitamos más. ¿Y qué será eso que necesitamos más, hermanos? Es la gracia, aquella que nos purifica, que nos eleva y nos da la misma vida divina. Qué hermoso eso. Y precisamente, hermanos, esto de la herencia de los apóstoles, esta gracia era la que los primeros cristianos tenían muy pendiente. ¿Por qué? Porque ellos eran muy conscientes de que por la resurrección de Jesucristo y por el bautismo, poseían una nueva vida, hermanos. Ellos eran conscientes de que Dios habitaba en ellos y por eso buscaban el alimento principal por excelencia, que era pues la Eucaristía, y cultivaban una profunda vida de oración, conscientes de que de esto dependía encontrarse con el resucitado durante su jornada. Es decir, hermanos, vida de santidad, porque esto es vida de santidad. Si la persona es consciente, recibe a Jesús conscientemente, sabe que ese es el alimento y la fuerza para ser capaces de que en el trabajo, en la comunidad religiosa, en su casa, en los diferentes lugares donde se desarrolle la persona, ahí va a encontrar a Cristo, pero necesita la fuerza de la gracia, que es Cristo mismo. Y es que la Eucaristía para los primeros cristianos, y que debería ser actualmente así para nosotros, ocupaba ese lugar privilegiado. Constantemente acudían a la palabra de Dios, a las oraciones, a la fracción del pan, y esto no lo reducían solo los domingos, sino que en algunos textos se habla que ellos frecuentaban la Sagrada Comunión entre semana, a veces a costa de incomodidades, pues sabían que cualquier sacrificio era nada comparado a tener esta unión, esta comunión con Cristo, con su cuerpo y su sangre. Dice en Juan 6, del 53 al 57, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ellos lo tenían re claro. Eso es muy cierto. Por acá nos dice Anais Vega que ella quiere comentar que vio la exposición de El Beato de Carlo Acutis y le impresionó mucho que él decía que la Eucaristía era su autopista para ir al cielo. Y terminó de santo. Ajá. Es que todo aquel definitivamente que gira en torno a la Eucaristía, pues termina siendo santo, porque es imposible que no. Tristemente para algunos, ¿cierto? Hoy día muchos católicos desconocen el gran regalo que tenemos en la Eucaristía y no se preparan o no nos preparamos para vivirla bien. No recibimos este gran acontecimiento porque algunos han o hemos caído en asistir por compromiso y pues ya porque es un mandato del Señor o por rutina, lastimosamente es una realidad.
Por eso es que debemos conocer y meditar cómo vivían los cristianos la experiencia de la Eucaristía y pues compartirlo entre todos para que así podamos vivirlo también nosotros y aprender de esos ejemplos, de esos consejos que así como fueron tan importantes en esos primeros siglos de la vida cristiana, imagínense, tan importante sería que ellos prácticamente abonaron también todo lo que nosotros recibimos. Su sangre fue abono para que nosotros hoy día pudiéramos también dar frutos. Esa importancia sigue igual de vigente actualmente. Los mismos consejos, las mismas prácticas, gracias a Dios que pues a lo largo trataremos y estamos explayando. Mira, hermana Consolata, que justo dentro de las riquezas que tenemos en materia de historia, ¿sí?, en la iglesia, está la del Didache, que es un documento histórico y realmente es muy antiguo. Confieso que yo no tenía conocimiento de él y si a alguna persona también le parece, digamos, algo nuevo y el nombre es curioso, le invito a que lo investigue porque debe estar seguramente en internet. Dice, era de los escritos más antiguos e importantes en la iglesia primitiva. Él hablaba un poco, mire, es tan antiguo que fue más o menos a la par cuando se escribió el Nuevo Testamento. Wow, Imagínense. Los primeros siglos. Y nos revela las costumbres, doctrinas y prácticas de la iglesia de los primeros siglos. La Didache proviene de la palabra griega que significa enseñanza. Y fue el nombre corto que se le dio a este manual cristiano, era un manual cristiano, que tiene como título completo La enseñanza o instrucciones de los 12 apóstoles. Vea, qué curioso y qué hermoso que lo podamos tener. Muy probablemente estará en el sitio web del Vaticano, vatican.va, que yo siempre lo doy porque de verdad es muy bueno para buscar estos documentos. Y si no, como nos dice la hermana Mónica, buscarlo. Didache, así como suena, con D, ¿cierto? Y pues sobre la Cena del Señor, este documento precisamente nos da importantes pistas sobre la forma en que se practicaba en la iglesia primitiva. Imagínense qué belleza saber nosotros cómo hacían hace 2000 años. Es una cosa hermosísima para aquellos que de pronto sufrimos o sufren de que no tienen una genealogía grande e importante. Pues nuestra genealogía es la de la iglesia, hermanos, es la de los santos apóstoles. En primer lugar, este documento menciona la importancia de confesar los propios pecados antes de recibir la comunión e incluye una descripción de la mesa. El documento dice así: los días del Señor, los domingos, reunidos para la partición del pan y la acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados. Y acentúa también el documento el hecho de que solo podían acceder a la Eucaristía los bautizados, porque era y es un alimento sagrado. Dice el documento, que nadie, empero, coma ni beba de vuestra acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor. Pues acerca de ello dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Es un poquito fuerte esta última frase, pero lo dijo nuestro Señor. Algo muy curioso, hermana Mónica, y es que, claro, en ese entonces, cuando empezaba pues la conversión y los bautismos, no era tan común que la gente se bautizara como lo es ahora. Y era todo un evento, el bautismo de alguien, era realmente un antes y un después, esa conversión. Actualmente, como bautizamos a nuestros hijos, por gracia de Dios, y que está bien hacerlo y lo debemos continuar haciéndolo, se pierde un poquito, lastimosamente, ese antes y ese después, y no somos conscientes del privilegio que tenemos los bautizados de poder acceder a la Santa Misa. Eso les comparto, por ejemplo, mi hermano menor de la casa, por diferentes circunstancias, no era bautizado, no se había querido bautizar. Y pues, por gracia de Dios, por muchas oraciones y sacrificios, decidió bautizarse a los 20 años de edad. Hermanos, eso es un acontecimiento tan precioso, sobre todo el bautismo para adultos, porque toda la iglesia, recuerdo ese momento, porque obviamente yo estaba ahí, toda la iglesia se presta en atención para el recién llegado y lo acoge. Tan es así, hermoso, que la misa no empieza adelante como de costumbre, sino empieza afuera de la iglesia, en la puerta de la iglesia, simbolizando que el bautizado va a entrar en comunión con todos los santos. Y el obispo que hace el bautismo, en este caso fue un obispo, bendito sea el Señor,
esté afuera, le da primero la bienvenida a la persona, lo abraza y le dice, bienvenido a la casa de Dios, ahora vas a ser hijo de Dios. Es un ritual, es una liturgia. Yo quedé enamorada, si ya amaba el bautismo, mucho más que enamorada del bautismo por esa experiencia que tuve. Y es algo que desafortunadamente hemos perdido, así que es una invitación del Señor para sacar esas cosas que damos por hecho, porque a mí me bautizaron de niña, entonces damos por hecho y como que no somos conscientes del cambio, como sí lo eran los antiguos cristianos, conscientes de lo que era ser bautizados, los que tenían el permiso de estar en la misa, sentarse y escuchar. Los que no, hermanos, no tenían derecho ni permiso de entrar en las iglesias, ni de estar en el momento de la consagración, porque precisamente esa palabra ad extra es salgan todos los que no, para afuera todos los que no pertenecen a los bautizados. Entonces, qué bonito que reflexionemos y saquemos esas cosas que no demos por hecho, las gracias que nos ha regalado el Señor, sino que renovemos en nosotros, como ahora que acabamos de renovar precisamente en estas fiestas pascuales, la noche de la vigilia, de la Santa Vigilia Pascual, renovamos nuestros compromisos bautismales. Qué bonito que lo tengamos más en cuenta y repasemos al respecto de eso. Mira que de lo que hablas me haces acordar, hace poco hablaba con una hermana de otra comunidad que vive cercana a nosotros y la hermana cumplió años, no recuerdo cuántos, pero pues ya está muy ancianita. Y lindo porque ella recordaba, le preguntamos, bueno, ¿y cuántos años? Y entonces dijo, la verdad yo no me acuerdo cuántos años cumplo. Te le dice una hermana, lo que sí yo sé que no se le va a olvidar es cuántos años de consagrada. Y claro, lo tenía re claro, ¿no? Ya cumplí, ya pasé mis bodas de oro. Wow. Y dijo, no, y para mí más importante que eso es mi bautismo. Ay, qué hermoso. Yo cumplo años hoy, pero mi bautismo fue ayer. Ay, entonces yo cumplí años fue ayer y yo nunca he tenido la costumbre de celebrar mi cumpleaños sino celebrar mi fecha de bautizo. Y yo dije, wow, tan bonito eso, porque ella decía que así se lo enseñaba a su papá. Entonces imagínate qué bonito que antes se tenía esa costumbre y hace poco, pues acá entre nos porque estamos en familia, dentro de la comunidad también tomamos como esa opción de que intentar otra vez recordar nuestra fecha de bautizo. Y si tú lo querías así, celebrabas tu día de cumpleaños, tu fecha de bautizo. Es que, o sea, yo digo que a veces la facilidad de las cosas hace que perdamos el valor, ¿no? Porque como lo decías, ya ahorita es tan fácil y una persona, a veces no hay esa conciencia, pero si la persona quiere bautizar a su hijo, es más como un acto social. Sí, como... Desafortunadamente sí se ha convertido en un requisito social y en un acto social, en algo cultural. Eso, entonces se pierde el valor. Entonces tenemos que volver a eso, hermanos. Y hace poco estamos fresquitos en esta alegría pascual. Todavía estamos en la octava. Entonces tenemos que pedirle al Señor que eso se actualice en nosotros, pero que también se actualice en las personas que no conocen el valor. Para eso, hermanos, nos estamos preparando, estamos formándonos para que tú, que me estás escuchando, te formes y ayudes a formar a los demás. El conocimiento no es solo para nosotros, sino para comunicarlo. Uh-huh. Bueno, y este documento también nos hablaba sobre la confesión, ¿verdad, hermana Mónica? Que había que tener un real arrepentimiento por parte de uno. Justo lo que decías de que como ellos tenían claro el valor que se escondía en la Eucaristía, para ellos era súper importante que la persona que iba a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo tuviera un real arrepentimiento de haber ofendido a Dios. Y como no, o sea, lo que hablábamos, tristemente se va perdiendo este valor y ahorita se pretende, cabe recalcar, se pretende decir que la iglesia pues se abra a que personas que tal vez no tienen esa conciencia de quién está en la Eucaristía le reciban en comunión. O sea, ahí es algo contradictorio, porque si tú no sabes a quién vas a recibir, ¿para qué lo quieres recibir? ¿Para qué lo quieres recibir? Exacto. Eso es algo muy cierto. Por otro lado, también la Didache, este documento, nos regala una oración que probablemente se usaba en la Santa Cena durante este tiempo. Escuchamos cómo, es que a mí me parece tan precioso, hermanos, poder escuchar directamente lo que decían nuestros hermanos mayores santos, porque todo aquel de verdad que pasó por el Señor y fundó y empezó la iglesia, pues es santo, lo que decían en esos tiempos para nosotros poderlo imitar y tenerlo en cuenta. Decía este documento, la oración: te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de Dios, tu siervo, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo.
A ti sea la gloria por los siglos. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Como este fragmento estaba disperso entre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Wow, hermoso. Qué belleza. Y confirmado, hermanos, ya ahorita que estuve como googleando, está efectivamente el documento, lo pueden encontrar en Así Prensa o también en Catholic, ahí en Catholic.net pueden encontrar el documento como para que los que quedaron, digamos, con ese deseo de conocer más, porque acá medio pinceladas vamos a hablar de él. Exactamente, podamos leerlo, eso Ajá. ya es tarea. Bueno, queridísima familia, entonces vamos a nuestro espacio de Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, querida familia, para nuestro Viviendo el Hoy, les traigo una historia de una conversión. Qué bueno, apenas. Este es un personaje que tal vez algunos lo han conocido. Justo cuando lo estábamos leyendo, mi hermana Consolata decía, sí, creo que había visto quién es alguno de los personajes que mencionamos en la historia. Bueno, imagínense que la conversión de este personaje se dio en primer lugar tras la insondable intervención divina y en segundo lugar lo importante de la mediación humana, que en muchos casos puede ser un amigo, un familiar, un compañero y en tercer lugar personas que se involucran justo en el momento oportuno. Este es el caso del actor de Hollywood Gary Cooper. Nació en Montana, Estados Unidos, en 1901, hijo de inmigrantes ingleses que poseían un inmenso rancho. Por un accidente, este actor de pequeño le aplicaron una terapia porque tenía un problema en la cadera de montar a caballo, habilidad que demostraría después en numerosas películas del oeste. Cuando el actor se convirtió, su familia pertenecía a la iglesia anglicana. Su padre fue miembro del Tribunal Supremo de Montana. Un día su madre, los médicos le aconsejaron que no tuviera más hijos, pues porque era peligroso. Y ella aún así pues se negó porque quería una niña. Entonces, a dar a luz al primerizo Arthur, ella deseosa pues de que Dios le diera el regalo de tener una niña, hizo oídos sordos a lo que les aconsejó el médico y tuvieron a Frank James, que es Gary Cooper. Que antes se llamaba Frank James. Ese es su nombre civil y su nombre artístico es Gary Cooper, quien años más tarde fue a estudiar a Inglaterra. A su regreso a Montana, trabajó como dibujante en diversas publicaciones. Después decidió probar fortuna en el cine y en los años 20, más o menos, y en los años 20 logró pequeños papeles en películas del oeste, en las que ya se acreditaba como Gary Cooper. A mitad de los 30 era una de las máximas estrellas de Hollywood, rodando grandes filmes. En 1941 logra su primer Oscar por el Sargento Cor. Algunos de pronto lo habrán visto. Yo creo que nuestros abuelos o nuestras mamás. Y en 1952 el segundo por Solo ante el peligro, así se titulaba la película. A mitad de los 50 comenzó a asistir a misa con su esposa y su hija. Ambas eran católicas. Según la excusa de este personaje, cuando acompañaba a su esposa y a su hija, decía que era que porque quería ir a oír los fanáticos sermones del padre Harold Ford. De igual forma, accedió a acompañarlas a ellas cuando recibieron el don de poder visitar al padre Pío XII. Y mientras aconteció este suceso, que ellas no olvidan, surgió una buena amistad entre el actor y el padre Ford, ya que vio en este padre un clérigo que no le sermoneó con el azufre y el fuego
del infierno, sino que supo hacerse amigo suyo. O sea, así lo mencionaba el mismo actor, de que se sintió muy cercano con este padre, porque de primera no le empezó a hablar pues como del peligro de la condenación, que es muy real, pero no le empezó a hablar de eso, sino que primero lo fue acercando a la iglesia, hablándole un poco de la riqueza que se escondía en la iglesia católica y que él no conocía. No lo juzgó. Eso, se hacían muy buenos amigos, tanto que como el actor le gustaba la casa, resulta que este sacerdote también le llamaba la atención la casa, pero nunca lo había practicado. Entonces, hasta de eso se valió el mismo sacerdote para irlo acercando y entablaron una buena amistad. Poquito a poquito, él se fue como ya abriendo a la acción de Dios y resulta que con la ayuda de este sacerdote quiere bautizarse. Entonces se bautiza y es apadrinado por un amigo suyo que también se hizo converso, y a las pocas semanas empezó a manifestarse en este actor los primeros síntomas del cáncer que le llevaría a la tumba. Él luchó en silencio con su enfermedad mientras rodaba todavía películas, estaba con 3 películas, y ya con la salud deteriorada, en 1960 recibió un Oscar especial de la Academia por su larga y extraordinaria carrera, pues durante 35 años había intervenido en más de 100 películas, en donde la mayoría fue protagonista. Unas semanas antes de morir le decía a su amigo Ernest, en alusión a hacerse católico: tú sabes que tomé la decisión correcta. Según reconoció después este escritor, Ernest tal vez no era como muy creyente. Él dijo, nunca olvidaría aquella conversación con aquel moribundo que estaba ya tumbado en la cama, que parecía una persona que realmente había vivido su fe y que parecía feliz. Él murió el 13 de mayo de 1961 y fue enterrado en el cementerio católico de Santa Mónica. Wow. Aquí estamos hablando de Ernest Hemingway, el famoso escritor, ¿no? Y era amigo. Y es impresionante ver cómo en todos los aspectos de nuestra vida humana, Dios tiene a los suyos y llama a los suyos. Dios llama a las almas. Mira, imagínate un actor de Hollywood en un medio como tan supuestamente tan alejado de Dios, ¿no? En un medio tan fuera de lo que puede ser la vida espiritual, más bien al contrario, llamando mucho a la vida mundana o seglar. Sí. El Señor aún ahí llama a los suyos y aún ahí es posible la conversión y la vida de santidad. Curioso, yo le decía a la hermana Mónica cuando lo leíamos antes, curioso las amistades que tenía este hombre, sobre todo en Estados Unidos, este famoso escritor Ernest Hemingway, cómo el Señor llama y cómo es de importante el testimonio que se da a las diferentes personas, en este caso el sacerdote, el testimonio tan grande y la forma que supo de llegarle a esta persona que estaba sumida en una vida totalmente mundana, en una vida pues de su trabajo que le exigía ciertas cosas más bien externas, ¿cierto? Y mire, o sea, lindísimo, así que no tenemos excusa nosotros para decir que no podemos llegar a personas de diferentes estados de vida y también a veces uno comete muchos errores en la evangelización y es como a catalogar y a estigmatizar o a ponerle la etiqueta a la persona, no, a este no le digo nada porque ¿qué me va a hacer caso viviendo en esa vida tan mundana o en ese medio? No, es que ese es político, ¿qué le voy a hablar yo? No, es que esa es actriz de esto y aquello, ¿yo qué le voy a decir? No, hermanos, a todo el mundo tenemos que llevar con la palabra del Señor y sobre todo con el ejemplo, como lo hizo este sacerdote. Qué bonito que este testimonio nos sirva a nosotros, primero para no desfallecer ante la esperanza de que se conviertan aquellos que amamos, queremos y que pareciera que estuvieran muy mundanizados. Y segundo, también para no desfallecer en la evangelización y ponernos más las pilas a dar testimonio de vida con lo que hacemos, pues, con lo que ejecutamos diariamente. Y es que lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, de lo que decías. Cuando uno dice, posiblemente esa persona no me va a escuchar, pues uno pone la semilla y el que hace crecer no es uno sino Cristo, entonces uno les cuenta y ya si la persona quiere pues escuche, si no, no, pero cuando llegue el momento de dificultad la persona se acordará, alguien me habló en algún momento de la fe y acude a esa fe, ¿no?
Exactamente, bueno, queremos darle un saludo a todos los que están pendienticos en nuestras redes sociales, particularmente en YouTube. Tuvimos una pequeña caída pues de imagen, de en vivo, pero ya volvimos y sin embargo ustedes se mantuvieron ahí fieles, de verdad, muchísimas gracias y encomendamos en todas las peticiones de oración que las hemos estado leyendo, claro que sí, con mucho cariño las llevamos en comunidad y en nuestros corazones también personales. Entonces, gracias y saludos a todos los que están conectados en nuestra página de YouTube Comunicadoras. Y a través de Facebook saludamos a Lorena, a María, a Katy, a Claudia, a Lilia, a Berta, a Johan, a Balbina, a Francisco, a Carla, a Clau, a Milagros, a Javier, a Giovanni, a Erika, a Evelyn y a la hermana Ana Luisa. Gracias por su compañía, que Dios les bendiga y recuerden que hay que hacerse comunicadores de este mensaje compartiendo estos programas con los demás. Y también, por supuesto, saludos a todos nuestros queridos hermanos de EWTN Radio Católica Mundial, quienes siempre están ahí, quienes nos dan la posibilidad y la oportunidad de sacar también este programa, este contenido al aire. Dios los bendiga a todos abundantemente, muchísimas gracias. Y hasta aquí nuestra sección de Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados, hermana Mónica. Continuamos con nuestro precioso tema, la herencia de los apóstoles. Cómo es de bueno recibir herencias. Y sobre todo si la otra persona está viva, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi hermana ya era grandecita y yo apenas pues todavía era niña, le heredé el cuarto. Y eso para mí fue lo máximo porque era mi hermana mayor, pero de mujercitas yo le seguía. Entonces yo tuve la herencia de mi cuarto sola y eso para mí fue lo máximo. Entonces es muy rico recibir herencias. Bueno, según lo que hablamos en la primera parte del programa, vemos cómo en varios textos de los siglos I y II fue evolucionando y construyéndose, hermanos, la liturgia de la iglesia. Y nos emociona comprobar cómo seguimos celebrando hoy día la misma Eucaristía que se celebraba en el siglo I. Es exactamente la misma, hermanos, y eso nos debe dar una firmeza y una fe inamovibles. Así que vamos a seguir compartiendo otros testimonios de grandes santos de estos siglos que también nos han dado consejos muy importantes para vivir la Eucaristía. Mira, hermana Consolata, como nos compartías, justo en el año 155, San Justino dejó escrito sobre la Eucaristía. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, en el que nadie puede participar a menos que crea que nuestras enseñanzas son verdaderas y sea lavado en el baño del bautismo, que trae la remisión de los pecados y la regeneración, y vive de acuerdo con lo que Cristo enseñó. De hecho, San Justino prosigue diciendo: no tomamos estas cosas como pan o bebida ordinaria, sino de la manera en que Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne en virtud de la palabra de Dios, tuvo carne y sangre para nuestra salvación. O sea, hablando de la encarnación, que Jesús se hizo hombre como nosotros y se hizo alimento, quiso alimentarnos a través de su cuerpo y de su sangre. Alimento que por transformación ya sería, no es vino, no es pan, sino que es la sangre y el cuerpo de Cristo que nos nutre. Imagínese, o sea, haciendo alusión de la importancia de que quien asiste a la Eucaristía y va a comulgar realmente tiene fe en lo que va a recibir. Me estaba acordando ahora de este Jueves Santo que pasamos, en donde celebramos también como iglesia la institución precisamente de la Eucaristía. Cómo es de hermoso participar y vivir plenamente estas fiestas, este sacramento, porque aquí en Colombia lo hacemos, no sé en los demás países, pero aquí en Colombia, por ejemplo, cuando vamos a celebrar el Jueves Santo, siempre se hace la decoración de la Cena del Señor. Es decir, está el altar, ¿cierto? Normal, como se hace normalmente en la Eucaristía, pero aparte, aquí en Colombia, ponemos una mesa adelante, no en el lugar del altar, sino acá, en el lugar de la asamblea, y simbólicamente se pone pan y simbólicamente se ponen 12 copas, se llena, a veces uno la llena con algún líquido que sea rojito, que parezca pues el vino, pero pues no es vino, ¿verdad? Y se hace y se saca a 12 personas
se sientan, bueno, me parece que eso es como algo universal, ¿cierto? Pero yo lo he visto pues es aquí en Colombia en las misas normales, donde se hace pues el lavado de los pies, que eso sí es algo universal. Y bueno, me parece muy precioso el símbolo porque así uno como que comprende más, ¿cierto? Que es el cuerpo precisamente y la sangre, el misterio de la encarnación y el misterio de esa comida que nos hace posible la salvación. Entonces también sirve esos aspectos externos y vividos externamente para acoger y vivir mejor la Eucaristía. Vámonos ahora con otro santito, San Hipólito. Este santo es de comienzos del siglo III y él narra lo siguiente, él dice: que todos los fieles se apresuren a recibir la Eucaristía antes de intentar nada. Si lo recibe porque tiene fe, lo que se le dé más tarde, aunque sea mortal, no puede dañarlo. Hacer todo lo posible para que el infiel no pruebe la Eucaristía o que lo vaya a hacer por alguna otra razón, una rata u otro animal. Que ninguna parte de ella, de la Eucaristía, se caiga y se pierda. Es el cuerpo de Cristo que deben comer los creyentes y no hay que descuidarlo. Dios mío. De acá nos viene precisamente gracias a estas enseñanzas es que somos tan delicados y tan cuidadosos, que ponemos la Eucaristía en el sagrario, que el sacerdote utiliza la patena, que el fiel cuando va a comulgar, hermano, ay, yo no me quedo sin decir esto. Virgen María una vez ayuda a los sacerdotes a hacer patena, sí, colabora uno en la liturgia de la Eucaristía cuando están distribuyendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Para cuidar las partículas. Exactamente, pero qué difícil es cuando no sabemos comulgar. Hermanos, hay que abrir la boca sin pena, sin vergüenza y sacar la lengua. ¿Cómo es que si la sacamos cuando estamos chismeando, cuando estamos por allá hablando mal? Saque la lengua y levante la cara, porque muchas veces caemos en descuido de la Eucaristía porque la persona que pasa a comulgar pasa con la cabeza agachada o se persigna bruscamente y golpea de pronto la mano sin querer. Me ha pasado, me han golpeado la patena por no es el momento de persignarse, hermanos, es el momento de comulgar. O no sacan la lengua y el sacerdote tiene que como que adivinar, atinar, golpea contra los dientes. Hermanos, esto hace parte de la devoción. Cuando hacemos las cosas bien externamente, las cosas internamente también funcionan. Entonces, no nos dé pena, enseñemos sin pena al que de pronto vemos que no lo hace mal en los grupos de oración, los que están a cargo, las cabezas, los sacerdotes, que sepamos comulgar, porque se nos olvida la catequesis de la primera comunión cuando éramos niños y nos decían, saque la lengua, efectivamente, para que aquellos que comulgan directamente en la boca. Más aún para aquellos que reciben la comunión en la mano, con más veras, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, manos limpias y mano derecha debajo de la mano izquierda, de modo que no pasen accidentes. Inmediatamente comulgamos y es bueno que revisemos muy bien nuestras manitas para que no hayan quedado absolutamente ninguna partícula. Eso en los países donde se permite y pues es aprobado, donde se tiene la costumbre, ¿verdad? O por diferentes circunstancias lo hacen. Entonces, mucho más cuidado con la comunión en la mano, más delicadeza, ¿vale? Para que no se nos pierda el Señor y para que aprovechemos las enseñanzas de los apóstoles, en este caso de San Hipólito, quien nos decía, ojo, cuidado porque es la sangre y el cuerpo de Cristo. Bueno, querida familia, y antes de continuar con nuestro tema, vamos a una pequeña espacio de algo refrescante a través de una canción que pongan mucho cuidado porque la canción también nos va a hablar mucho de este mensaje que estamos compartiendo. Así es. Aunque hablara yo las lenguas de los ángeles y hombres, aunque todo conociera y mi fe moviera montes, si no tengo amor, yo nada soy. El que ama ha conocido a Dios. Si no tengo amor, yo nada soy. Como campana suena mi canción. Primera de Corintios 13. Aunque someta mi cuerpo al calor de las llamas,
aunque reparta mis bienes y gane prestigio y fama. Si no tengo amor, yo nada soy, como campana suena mi canción. Si no tengo amor, yo nada soy, si lejos de ti está mi corazón. Enséñame a amar, Jesús, arráncame este corazón de piedra. Enséñame a amar, Jesús, y moldéalo a tu manera. Quiero ser como tú y reflejar ese amor que más que sentimiento es una decisión. Quiero amarte con hechos y no con palabras, que el mundo al verme sepa que le amas. El amor es paciente, es amable y no envidioso, no busca sus intereses, siempre es misericordioso. Es más fuerte que la muerte, el amor todo lo cree, lo espera y lo soporta, no se vende ni se compra. Enséñame a amar, Jesús, arráncame este corazón de piedra. Enséñame a amar, Jesús, y moldéalo a tu manera. Quiero ser como tú y reflejar ese amor que más que sentimiento es una decisión. Quiero amarte con hechos y no con palabras, que el mundo al verme sepa que le amas. Dios es amor y en él no hay temor. No, si puedo amar es porque él me amó primero, me amó primero. Dios es amor y en él no hay temor. Si puedo amar es porque él me amó primero, me amó primero. Dios es amor y en él no hay temor. No, si puedo amar es porque él me amó primero, me amó primero. Enséñame a amar, Jesús, arráncame este corazón de piedra. Enséñame a amar, Jesús, y moldéalo a tu manera. Enséñame a amar, Jesús, arráncame este corazón de piedra. Enséñame a amar, Jesús, y moldéalo a tu manera. Quiero ser como tú y reflejar ese amor que más que sentimiento es una decisión. Quiero amarte con hechos y no con palabras, que el mundo al verme sepa que le amas. Enséñame a amar, Jesús, hazlo como tú quieras. Enséñame a amar, Jesús. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema. ¿Cómo les pareció pues la canción, verdad? Qué hermosa. Bueno, continuando con nuestro tema, hablábamos de esa conciencia tan clara que tenían nuestros hermanos, los primeros cristianos, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que por eso era que cuidaban siempre que cuando se viviera la Eucaristía, lo que quedaba de la presencia eucarística no fuera desechado como si fuera cualquier cosa, ¿sí? Ellos dicen, justo narrando San Justino, dice, la Eucaristía se celebraba siempre al final de un servicio de lectura, salmos, oraciones y predicación, que era meramente una continuación del servicio de la sinagoga, en la que solo estaban presentes los bautizados, lo mencionaba la hermana Consolata, pues como hemos dicho, se necesita la conciencia y la formación de qué es lo que se celebra y a quién se recibe. Continúa este documento diciendo que se leían las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como fuese posible. Y aquí, al respecto de este punto, pues cabe recordar la invitación que nos hace nuestro Santo Padre, Papa Francisco, exhortándonos a que la liturgia es tiempo de Dios y es espacio de Dios. Nosotros debemos entrar allí en el tiempo de Dios, en el espacio de Dios y no estar mirando el reloj. Dios. ¿Cómo nos cuesta eso, no? Y es que justo los primeros cristianos entraban en este misterio de Dios y se dejaban llevar por el misterio. Y esto lo confirma Hechos 27 en adelante, cuando dice, el domingo nos reunimos todos para comer la cena del Señor.
Pablo tenía pensado irse al día siguiente. Él tomó la palabra y les habló hasta la medianoche. Wow. Qué disposición, hermanos, y qué sed de Dios tenían estos primeros cristianos, que no les importaba el tiempo. Sabían que cuán valioso y necesario era para sus vidas el vivir la Eucaristía. Nosotros, hermanos, también nos acercamos a la cena del Señor con esa misma disposición. Exactamente, hay que averiguar y preguntarnos realmente cuál es nuestra disposición, porque otro dato importante eran los frutos que se generaban alrededor de la Eucaristía, pues la vida de la iglesia en ese entonces no se quedaba en las asambleas dominicales, como quizás pasa desafortunadamente actualmente, nos limitamos a la misa del domingo, al encuentro con el grupo el domingo o el sábado, pero ya de resto de la semana pues como que no está, no. Ellos se esforzaban por buscar a Cristo, como ya lo dijimos, en su cotidianidad y vivían la Eucaristía en esa cotidianidad. Recordemos, hermanos, que el nombre de misa se debe a que al terminar la celebración, el sacerdote nos dice que vayamos a cumplir con la misión de ser testigos de Cristo ante los hombres y que recordemos que el fin de asistir a la Eucaristía debe ser para nosotros esa comunión que Cristo, la comunión con Cristo, como la hizo estando presente, ofreciendo su vida en la cruz, que para nosotros sea adorar, glorificar a Dios Padre y reparar por los pecados y pedir gracias nuevas y favores nuevos, tanto para nosotros como para todos los cristianos. Así es. Y otra práctica muy importante, hermanos, y consejo es el ayunar antes de la celebración. Esto consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida 1 hora antes de la Sagrada Comunión. Bueno, a excepción del agua y de las medicinas, ¿verdad? Los enfermos pueden comulgar aunque hayan tomado medicina la hora inmediatamente anterior o si hayamos tomado agua, ¿cierto? Pero el propósito fuera de estas dos cosas es ayudar a la preparación para recibir a Jesús Eucaristía con el santo ayuno eucarístico. Qué lindo eso. Hay una frase de San Pío X que dice: no recéis en la misa, sino rezad la misa. La diferencia de cómo la vivimos, hermanos, ¿sí? Exactamente. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, hay que aprender de los santos. San Juan Pablo II, por ejemplo, nos exhortaba para que, él decía que para aprender a vivir la Santa Misa, ayudaba grandemente estar en adoración delante del Señor Eucarístico en el sagrario y recibir el sacramento de la reconciliación. Es decir, qué bonito que nosotros hagamos oración antes de ir a misa, sí. Que lleguemos 15, media hora antes y así los que rezan el Santo Rosario delante de Jesús Eucaristía, precioso, los que se pueden confesar antes, hermoso, y nosotros en vida comunitaria pues hacemos la adoración, ¿cierto? O si la Eucaristía es a otra hora, hay que prepararnos, hermanos, llegar antes para entrar en ese tiempo de Dios, en ese tiempo kairos de la Eucaristía. Y no corriendo, ¿no? No cojamos la costumbre de que si es a las 7, llego a las 7 y 1 minuto. No, llegar antesito. Y algo muy importante también, tanto para mujeres como para hombres, es que sepamos vestirnos de una manera adecuada para asistir a la Eucaristía. O sea, que vas a hacer primero deporte porque es un domingo y luego vas a misa y vas a ir con el deportivo. No, hermanos, eso, si para una fiesta del mundo uno procura vestirse lo mejor, ¿cómo no para la Eucaristía? Es porque hemos perdido la conciencia de qué es la Eucaristía. Por eso, dispongámonos como debe ser para físicamente, exteriormente, pero también internamente. Exactamente. Bueno, hermana Mónica y todos ustedes, ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración en estos minutitos que nos quedan para pedirle al Señor que nos ayude? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por este inmenso don de la Eucaristía, de tu Hijo hecho carne, vida, alimento para cada uno de nosotros. Te pedimos humildemente como tus hijos y apelando a tu infinita bondad y misericordia, que nos regales la gracia de ser conscientes cada vez más y de aprovechar plena y profundamente estos sagrados misterios, este misterio de la Eucaristía, de aprovechar los frutos que se dan a través de los méritos de Cristo que se nos da a cada uno de nosotros de manera particular. Que la Iglesia entera aproveche estos dones para beneficio de la humanidad, para gloria tuya, Señor, y para santificación de cada uno de nosotros, los miembros de esta Iglesia militante. Gracias, Padre, por este don
tan hermoso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvieron con ustedes las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, La hermana Mónica María. y la hermana Consolata. Dios los bendiga y recuerden que nos podemos ver el día de mañana. Amén. Adiós. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.